Hablar con una persona que hace un tiempo pudimos entrevistar y él ha sido el último candidato a vicepresidente en la fórmula de Mauricio Macri y además, bueno, senador durante muchos años y un referente de la política de la República Argentina. Ayer cuando trataba de conectar esta entrevista con él, le dije, tratemos de hacer una entrevista que no vaya por la cuestión de esta semana que tan fuertemente se habla, que es, bueno, coronavirus y el tema de si me espías o no me espías. Y tenemos la oportunidad de hablar con él y es el doctor Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Buen día a la audiencia de Radio Con Vos. Muchas gracias. Gracias por estos minutos. Y ayer un poco para un poco seguir con la hilación de lo que venía explicando, fueron los dos temas de la semana y yo abrí el programa de hoy pensando un poco en aquellas palabras que en algún momento le dijo hoy el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, a Néstor Kirchner en esa Quinta de Olivos en cuanto al problema que tuvo después con Antonio Estiuso, con Jaime Estiuso, en donde evidentemente fue corrido en ese momento el ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner y bueno, hoy de nuevo el gobierno como secretario de Asuntos Estratégicos. Y esto tiene que ver con un problema que lamentablemente la República Argentina tiene desde hace mucho tiempo, que es lo que fue antiguamente la CIDE, bueno, la AFI, y dentro de ese contexto, la pregunta que le quería hacer, Miguel Ángel, es si cree que Alberto Fernández se siente tranquilo sabiendo que tiene en aprietos el Poder Judicial al líder de la oposición, Mauricio Macri. Bueno, son varias las reflexiones que hiciste, e incluso te remontaste a un hecho del 2005, donde se puso en crisis el funcionamiento de la que en ese momento se llamaba la CIDE. Y además también eso terminó con la renuncia de Gustavo Vélez, actual funcionario del gobierno. Yo lo primero que quiero decirte en este tema es que un Estado medianamente serio requiere y necesita de una estructura de inteligencia y de seguridad, de previsión de actos terroristas, de acontecimientos que puedan llegar a afectar la seguridad interior. Y es fundamental. De lo contrario, sos una republiqueta o sos una isla bananera que con una Guardia Nacional resolves todo. O sea que yo parto de la necesidad de tener un servicio de inteligencia profesional, preparado, no para perseguir a opositores ni para estar extorsionando gente, sino precisamente para hacer la tarea que se necesita, es imprescindible. Cuando vinieron los líderes del G20, hay todo un protocolo que tiene que ver con la inteligencia previa y la seguridad para mover a los presidentes. Argentina tuvo que acoplarse a ese protocolo. En fin, lo que te quiero decir es que esta visión inocente que hay en la Argentina respecto a que no son necesarios los servicios de inteligencia, que no hacen falta. Yo lo que digo es que hacen falta en un esquema de perfil profesionalísimo, trabajando fundamentalmente en función de los intereses nacionales, de la visión internacional, de darle información crítica al presidente para poder también desarrollar las políticas tanto internas como externas. Es fundamental eso. Cualquier país serio tiene eso. Ahora, repito, hay una mirada a veces poco inteligente en la Argentina, hay mucha comunicación trucha en la Argentina respecto a este tema. Hay algunos colegas tuyos que hablan ligeramente también, ¿viste? Volviendo a un poco lo que es la raíz de esta pregunta, la Mirá, Argentina yo creo que la sí. pregunta que me hiciste, y no te la voy a dejar de contestar, creo que es un grave error perseguir al expresidente, hacerle persecución, querer actuar, digamos, meterlo en causas, porque esto además es otro síntoma de la decadencia argentina. Yo creo que el expresidente Macri ha sido un hombre democrático, se ha manejado con respeto a la división de poderes, fundamentalmente también a la prensa libre. Yo lo que he visto desde afuera, además como opositor hasta una etapa determinada donde hicimos la coalición, opositor democrático, porque he trabajado para fortalecer la democracia en la Argentina,
nunca lo vi en una actitud de esa naturaleza. Así que acá lo que hay, me parece, es mucha periferia, muchos digamos, tropistas, tipos que funcionan a lo mejor dentro de una estructura y hacen cosas desde el punto de vista de la extorsión. Bueno, esas cosas me parece que hay que investigarlas, pero pensar o creer que el presidente se informaba vía su secretario privado, que además su secretario privado cumplía una función de acompañamiento, como todos los secretarios privados, o vía la secretaría de esta señora que recibía la correspondencia, me parece un verdadero disparate. Y sabiendo todo esto, Miguel Ángel, y usted que habla a diario o por lo menos se debe hablar con el presidente, con el expresidente Mauricio Macri, ¿no le parece conveniente que, si fuese usted, porque probablemente usted me dice, bueno, pero yo no puedo contestar por él, pero en el caso de continuar esta situación como tan fuertemente pasó en esta semana con la causa que en su momento llevaba Villena, ahora bueno, que lo cambiaron de juez, bueno, ¿no cree conveniente que Macri salga a hablar? Bueno, oportunamente puede hacerlo, por supuesto, defenderse es un derecho hasta de carácter constitucional, digamos, el derecho a la defensa. Eso es un tema que lo tendrá que evaluar y valorar el expresidente Macri. ¿Usted saldría a hablar mediáticamente? Y a lo mejor en este momento no es oportuno que lo haga, porque yo creo que esta es una causa que no tiene ninguna entidad. Digamos, no conozco el detalle del expediente. A mí me parece también muy importante la resolución que tomó la Cámara Federal en orden a que el juez Villena, sobre el cual no hago calificaciones, lo que sostiene la Cámara Federal que ella había intervenido con estos actores en causas anteriores, por lo tanto lo aparta, habla también de ¿Pero no lo desgasta, Miguel Ángel, que él se mantenga en silencio? Sacando los temas judiciales, si no desgaste del desgaste lógico de estar... Un expresidente, han transcurrido 6 meses, lo que pasa es que la dinámica política en la Argentina es de una rapidez y de efectos devastadores. Si no, un expresidente estaría en condiciones de hablar como hacen en los países modernos, o países importantes como Estados Unidos, a lo mejor a los 2 años o 3 años, porque no es conveniente que el expresidente esté analizando los temas de lo cotidiano, de todos los días. No es correcto eso. Hay que saber ser expresidente también. Es un aprendizaje. Me parece que Macri eso lo hizo bien. Intervino en algunos foros internacionales, habló de la libertad como un principio y una garantía necesaria. Me parece que por ahí va el camino. Grandes temas. Ahora, salir a analizar una causa que no tiene ni pie ni cabeza, con una construcción que la verdad parece poco seria, porque si el presidente necesita un diálogo lo haría seguramente con el jefe de la inteligencia que había designado. Es lo que hacen todos los presidentes, no hablan con su secretario privado, es una cosa totalmente burda. Pero bueno, acá lo que hay que analizar también es que el apartamiento que hizo la Cámara sobre el juez también debería haber sido extensivo a la fiscal de la causa. Porque la fiscal de la causa también intervino con el juez en las causas anteriores, en fin. Y venía haciendo una tarea, digamos... Me parece que el juez Sauge tiene que tomar la investigación en forma personal y no delegarla en los fiscales. Es importante por lo que le digo, por la transparencia del caso y la necesidad también de saber la verdad. Miguel Ángel, no quiero dejar pasar por alto, porque yo creo que hay en algunos medios de comunicación, más precisamente el C5N, que creen que hubo una animosidad por parte del expresidente Mauricio Macri durante su gobierno, en la causa que tenía que ver con Oil Combustibles, con Cristóbal López, con Fabián de Sousa. De hecho, seguramente para muchos dirigentes de Juntos por el Cambio, los ataques mediáticos vienen fuertemente de ese medio de comunicación. Entonces quería tratar de no dejar pasar esto como periodista, porque creo que ahí también se mezclan las declaraciones de Abad, cuando era titular de la AFIP. Bueno, eso tenés que preguntárselo a Abad y a los titulares de la FIP. Yo no... ¿Usted cree que Macri no tuvo ningún tipo de avance sobre ese medio? Yo creo que no, pero bueno, eso es un tema... me parece que el presidente ha tenido una actitud, repito, de defensa de los valores democráticos. Esto lo he dicho reiteradamente.
Cornejo termina haciendo lo que fue cuando era Cambiemos, Carrió para Cambiemos, y Cornejo hoy en día termina siendo el Carrió de Juntos por el Cambio. Lo digo por las declaraciones que ha tenido en el último tiempo, esto de que margen ya en Macri ya no tiene margen para presentarse como candidato, la idea separatista de la provincia de Mendoza. Yo la verdad que la política argentina se nutre de un montón de ejemplos totalmente contrarios a ese análisis. Si no, no sería explicable el regreso con poder de la vicepresidenta. Lo que digo es que en la política argentina y mucho más, el caso de Macri, que construyó un liderazgo y que se fue del gobierno con 40 puntos de apoyo social en la última elección, yo no lo descartaría tan rápidamente. Me parece que en esto tengo una mirada de disenso con Cornejo. Después, Cornejo ha tenido algunas declaraciones interesantes. Algunas están motivadas en el maltrato que está haciendo el gobierno nacional con Mendoza. La última es casi una visión separatista, pero creo que tiene que ver con fortalecer la autonomía de Mendoza y darle una entidad política a Mendoza frente a algunas actitudes y gestos que creo que no han sido democráticos con la provincia. La provincia de Mendoza es una provincia productiva, una provincia importante de la Argentina. Tenían la obra Potrerillos, una obra clave, parece que el gobierno nacional desistió de darle ayuda y financiamiento, en fin, hay cosas que hay que analizarlas en el contexto. Ahora, el presidente de la Unión Cívica Radical es un dirigente importante de Juntos por el Cambio, y la coalición tiene matices, tiene visiones. También hay que respetar a la gente que gobierna, en el caso de Larreta, o en el caso de Morales, Suárez y también Valdés. Son gobernadores que están gobernando en el marco de una crisis, hay que entenderlos. Aun cuando a lo mejor a uno, digamos, algunas medidas que se toman pueden ser de debate o de discusión dentro de la coalición. ¿Ustedes se sentirían más cómodos con lo que fue en aquel momento el liderazgo del radicalismo de Ernesto Sanz o creen que tal vez...? No, yo tengo una amistad personal con Ernesto Sanz. Creo que fue un dirigente importante que además posibilitó la coalición. Me parece muy dura la declaración de Cornejo de que Macri no tiene margen, por eso le pregunto. No, yo creo que, le vuelvo a decir, me parece que yo no la comparto. Yo creo que es un activo importante que tiene Juntos por el Cambio, y bueno, y vamos a ver cómo evoluciona la política en la Argentina. Decir que alguien está terminado me parece demasiado apresurado. Me parece que hay cuando incluso analizás las encuestas, hay un activo electoral realmente muy valioso. Lo que creo que Juntos por el Cambio, una cosa es liderazgo, referencia política, otra cosa son candidaturas. En eso me parece que hay un margen de tiempo todavía para poder evaluar, para poder definir, y eso se hará cuando llegue el 2023, si no es una falta de respeto a la gente hablar de eso ahora. Ahora, de descartarlo a Macri en el marco de la coalición, creo que es un error, porque incluso también debilita la coalición. Ustedes hicieron una nota desde Juntos por el Cambio en la semana, en donde casualmente María Eugenia Vidal es la única dirigente que no firma. ¿Tiene alguna explicación eso? No, tenés que preguntarle a ella. Yo no me hago cargo de las acciones o omisiones de otros dirigentes, sino no soy un analista político, soy un político en actividad todavía. Sí, todavía no me jubilé. Pero entiendo que bueno, era como muy curioso. Bueno, era un documento importante. Por eso mismo, que centraba un análisis de las cuestiones jurídicas y judiciales que están ocurriendo, de una mirada, digamos, más vinculada a tratar de una vindicta en términos de que a Macri le pase algo parecido a lo que tuvo la expresidenta, en fin. Ahí había elementos en el documento que me parece que era lógico haberlo firmado. Abrir a la opinión pública, a la sociedad, algunos temores respecto a procesos que yo nunca compartí, como la prisión preventiva, todos estos mecanismos que funcionan en la Argentina cuando te vas del poder, me parece nefasto, y además debilita la autoridad presidencial. Hoy es Macri, ayer fue ella, pasado fue Menem. No, es un esquema circular donde algunos jueces dictan medida de prisión preventiva sin tener fundamento. Es muy peligroso. La prisión preventiva tiene fundamentos procesales que son el riesgo de fuga y
tratar de interferir en la investigación. Estos son los dos supuestos. Ha habido después, por la Cámara Federal, una interpretación más amplia, que podría, por haber estado, toda pavada. La verdad que eso ha provocado una lesión enorme también al propio Poder Judicial y al sistema del Estado de Derecho. Entonces, estas cosas hay que analizarlas. Yo no comparto la prisión preventiva. Ahora han detenido, no sé, 20 funcionarios. Bueno, si están a derecho, tienen domicilio fijado, no hay riesgo de que se fuguen, se pueden indagar, procesar y a lo sumo poder darle la domiciliaria con... Liberaron 2.000 presos peligrosos, algunos asesinos y violadores peligrosos que hoy están robando y matando gente ya en la calle. Con un fallo colectivo del juez Violini que fue nefasto, y con el aval también de la Corte, que después de la provincia, que después se corrió y trató de dibujar otra cosa, pero lo hizo con ese aval. Sí. Le decía esto porque, bueno, evidentemente en esa nota que hizo Juntos por el Cambio no hubo ninguna respuesta por parte del kirchnerismo. Ustedes bueno, escriben no que necesariamente el kirchnerismo tiene que contestar las notas, basta con que haya una posición política unificada, que fue de los principales dirigentes Juntos por el Cambio. Me parece que el mensaje político es más para la sociedad que para el kirchnerismo. Me parece que es una posición política pública que tuvo la coalición y creo que había dirigentes importantes, que también los senadores, los diputados estaban avalando y respaldando esa nota. Alberto Fernández, ¿usted considera que está trabajando para, como dijo al comienzo de su presidencia, llevar adelante por fin esa idea de que no haya más divisiones, de terminar con la grieta? No parecería. No, los hechos por lo menos no están demostrando eso hoy. Más allá de las intenciones que el presidente tenga, creo que hay una visión de conflicto en la sociedad. Algunos hechos se han desarrollado, como el caso que usted estaba analizando al principio en su programa, el caso Vicentín. Sí. Digamos. Ahí hay un avance sobre la justicia de Santa Fe, sobre un tema que estaba en concurso preventivo, sobre los plazos de ese concurso, sobre el derecho de los acreedores, sobre el derecho de los dueños a buscar un camino de acuerdo con los acreedores mediante quita o alargamiento de plazo. Todo eso parte de la justicia comercial, derecho privado. El Estado no tenía que haber intervenido para nada con una medida de intervención. El único que podía meter una intervención era el juez del concurso, si es que consideraba que había posibilidad de perder los activos y por eso también lesionar el interés de los acreedores. Pero si no había eso, no hay intervención. La empresa sigue en manos de los dueños, hasta tanto se resuelva el concurso. En fin, todo esto es derecho comercial, sí. Habría que hacer algunas clases, no se necesita ser un constitucionalista, hay que ser un buen abogado nada más. La última pregunta, Miguel Ángel. Hay que haber trabajado de abogado también, es importante, porque hay algunos que opinan desde cualquier lugar. Trump no se pone mascarillas. ¿A usted le parece conveniente esa política? ¿Le parece que ya no sabe cómo salir de ese problema? ¿Que ha dividido a Estados Unidos? Yo creo que en este tema es importante usar todos los recaudos y prevenciones posibles para evitar la propagación del virus. También me parece que la cuarentena es interminable y hoy leí una nota muy interesante, también es antisolidaria la prolongación extrema de la cuarentena, porque hay gente que no la puede sostener, porque hay mucha gente pobre que no puede dejar de trabajar, porque hay comerciantes que se están fundiendo, porque hay pymes que ya no aguantan más. Ayer vi un reportaje con un colega suyo en televisión, con una chica que tenía una empresa pyme que casi lloraba, todo su esfuerzo de una vida estaba perdiéndose en esta cuarentena interminable. Lo que digo es que en algún momento, digamos, de acá al 17, el gobierno tiene que elaborar un plan de salida, porque si no estamos perdidos, irreversiblemente perdidos. Si no aparece la vacuna, estamos perdidos. Argentina es un país de pobres extremos, 80% de pobres. Les gustaría un salario universal con el Papa bendiciendo eso, qué sé yo qué les gustaría. Con los curitas villeros, con la episcopal, no digo toda la iglesia, porque hay una parte de la iglesia que tiene otra mirada, pero el salario universal es el último invento, y la gente que trabaja, la que produce, empezaron a moverse los sindicatos, hay una crisis también de representación. Hoy salió el dirigente Barrio Nuevo a decir que, bueno,
se acaba el tiempo. La pérdida de empleo en el sector gastronómico es letal para las empresas, letal. Sí. Bueno, a ver, que digo es que hay una crisis de representación y estos organismos multinacionales también están en crisis. La OMS, con ese presidente etíope que tiene, que sale a decir una cosa hoy, otra mañana, otra pasado. Sí. Tedros Adhanom. Sí, no me acuerdo el nombre. Tedros Adhanom. Vinculado con China, porque sí. La verdad es un organismo pro-chino. Sí. La verdad que fue una catástrofe lo que hizo en el mundo. Hoy el barbijo había que usarlo, mañana no. Acá también hubo contradicciones. Acá entramos en la tapaboca a posteriori. Yo personalmente lo uso. Me parece importante usarlo y cuidarse. Y también me hice un testeo preventivo para bueno, me dio negativo. Digamos, todos los recaudos que uno pueda tomar en términos, digamos, de no estar siendo un propagador de la enfermedad, en la cuarentena también tratar de cumplirla, aun cuando el agobio, la enfermedad psicológica, la soledad, la pérdida del empleo, el riesgo de quedar desocupado, de que tu proyecto económico esté liquidado, bueno, eso va a provocar estragos también muy fuertes. Lo que digo es que hasta acá se llegó, hasta el 17 está planteado este tema. Yo creo que el gobierno tiene que empezar a mirar porque también están virando las encuestas. Bueno, pero tal vez la salida ya la escogió con los opositores que gestionan y no con los opositores de Twitter. Pero, a ver, esta es otra construcción. Entonces, no, ¿para qué me llamás? Yo no estoy gestionando ahora. No, yo lo que digo es una pregunta que tiene que ver con eso, con lo que apunta a esta idea. Yo creo que hay que dar, ¿sabés qué? Que usted yo planteaba. Soy un tipo que tiene una trayectoria en política, he sido 18 años senador, presidente del bloque, 17 años candidato. Doy mi testimonio, mi visión en el marco del debate social, si no silenciemos el debate, que esta es otra de las características también de estos sistemas de sección, donde el único que tiene la verdad y la palabra es el que gobierna, los demás no pueden hablar porque nos gestionan todas pelotudeces. Perdóname que te lo diga. Vos no podés, si sos un tipo inteligente, transmitir esto. No, pero esa porque idea... es una manera, ¿sabés cuál es el problema? No me quiero enojar ni nada, pero es una forma de devaluar la opinión contraria, deslegitimarla, no porque no gestiona. Qué sé yo, a mí algunas veces me ha tocado gestionar, he sido intendente, tuve responsabilidades institucionales. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, podés dar una visión, una opinión respecto a las medidas. Bueno, perfecto. Pero yo no dije que en su momento que era esa diferencia de opositores que gestionaban con opositores de Twitter. Es una construcción que hizo el gobierno, si vos lo sabés perfectamente. Por eso yo le hacía esa pregunta. Le quitan el derecho a la opinión a aquellos que no gestionan, porque no gestionan. Por eso yo le estaba dando ese punto de vista. Hay muchos periodistas, colegas tuyos, que vamos a tener que darle el premio Gómez Fuentes, famoso periodista de la década del 80 que hizo Malvinas. Donde cuentan muertos, ¿sí? te pasan el relato de que murió una señora de 90 años. Pero yo creo que la construcción tiene que ser con todos, Miguel Ángel. Por eso le hacía la pregunta. Por eso le hacía la pregunta. Yo creo que es importante una sociedad democrática donde la gente pueda expresar su visión, que los medios independientes funcionen, que no se agreda al periodismo, que no busquemos los enemigos donde no están, y donde cada uno... Por supuesto que mi aporte es mucho más humilde, yo estoy afuera, ahora probablemente voy a ser auditor, si se homologa, si se notifica la auditoría y se toma el juramento por parte del presidente de la Cámara, que eso se hará en los próximos días. Lo que digo es, los aportes en una sociedad democrática son todos válidos. Yo hoy leía una pensadora que dice, bueno, la cuarentena es un método que sirve por un tiempo, pero luego se convierte en algo que no es igualitario, porque yo miraba una imagen en el conurbano bonaerense de la gente humilde haciendo cola en un cajero, y después cuando llegaba el tipo al cajero no había plata en el cajero. Esto es otro drama de los bancos. Los pobres no trabajan con Posner, trabajan en efectivo, y ¿sabes qué pasa? Tienen que salir a laburar. Porque si no, no comen a la noche. Y a algunos no les interesa el IFE ni ningún plan. Trabajaban como albañiles, como plomeros, como electricistas. Y si no laburan, se mueren. Entonces, viste, toda medida de restricción de la circulación. Vos fíjate que cuando analizás las visiones de países democráticos, el límite de la circulación
ha sido muy restringido, muy limitado. Estados Unidos tiene problemas, pero no limita la circulación. Plantea otro debate, que es la responsabilidad. Uruguay planteó el debate de la responsabilidad. Yo lo que te digo, lo digo esto sin ser médico, yo no soy médico, vengo siguiendo este tema desde el punto de vista de la estadística, tengo algunos amigos matemáticos que siguen este tema por la estadística. Y la verdad te digo que en términos de defunciones, que es un hecho lamentable, la muerte, qué sé yo, el porcentaje es bajísimo. Por lo cual, hasta podríamos decir que el gobierno ha logrado un objetivo. Lo que me parece que la prolongación está provocando otros efectos. Y el problema que tiene el gobierno es la provincia de Buenos Aires. Hoy hay noticias de que el jefe de la ciudad estaría pensando, porque también está mirando lo que está pasando con el comercio, con la industria, con las actividades económicas de la ciudad, que después del 17 va a abrir su propio protocolo. No te pueden dejar encadenados los barrios de emergencia de la provincia de Buenos Aires. Focalizar la tarea, focalizarla fuerte, hacer testeos, trabaja ahí, pero bueno, la gente tiene derecho. Yo te digo una cosa, ayer en Vicente López había un operativo policial de control que era prácticamente equivalente a lo que hacía la etapa de la dictadura, cuando te cerraban el camino, te revisaban el auto. A ver, recapitulando, lo que te digo, Miguel esto Ángel, está pasando porque tal vez no comprendió cuál era el motivo de la pregunta. Sí, yo lo que decía es que perfectamente. esa situación lo entendí perfectamente. la planteó Alberto Fernández, y en realidad los periodistas lo que hacemos es, como estoy haciendo yo en este momento, hablar con todos. Sí, está y bien. Porque en definitiva todos vamos a bien. tratar de mejorar esta situación. Entonces, Pero por supuesto, los periodistas que realmente además, trabajamos con lealtad digo, hacia la profesión, queremos darle el micrófono a todos. No te lo tomes, no, para nada, no, pero quiero que... ¿Sabés cuál es el problema? Quiero que quede claro esa idea. Que en política y en periodismo no hay nada personal. Es un tema que hay que aprender. Ya lo sabemos. Hay que aprender. Pero sí quiero que no pase por alto esa idea, porque en realidad no es una no paso por alto confusión. nada. Yo lo que veo cómo funciona el sistema de comunicación. Hay una uniformidad que me hace recordar a la época de Malvinas, en donde los datos no son tan dramáticos, pero se acentúa el dramatismo final y estamos como en una guerra, ¿viste? Y la derrota, y bueno, está bien, la derrota va a ser del pueblo argentino, digamos, va a ser una derrota. Yo lo que considero es que se va a tener que salir en algún momento, porque la pandemia va a terminar, y cuando se salga, la Argentina va a necesitar de los dirigentes opositores y de los dirigentes oficialistas. Y lo que yo veo es que ni los dirigentes oficialistas ni los dirigentes opositores están llevando a un puente que tenga un viso de una reunión futura, más sabiendo que el oficialismo hoy en día no tiene, por ejemplo, la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces es preocupante que la dirigencia... pero a ver, los buenos deseos también... pero si no seguimos siempre confrontando, Miguel Ángel, y no es la idea. Yo no estoy confrontando, lo que te estoy diciendo es que me parece que falta un plan económico, una visión económica. Acá, digamos, ha habido una gravitación extraordinaria de los epidemiólogos. Ellos han hecho el juramento y bueno, la vida está por encima de todo. Y la vida de la gente, del comerciante, del tipo que labura, la vida del que pierde un trabajo y se deprime y ve como su hogar se desintegra, esa vida importa poco, qué sé yo, la verdad sagrada de los epidemiólogos, está todo bien, esto también es un fenómeno del mundo, no es de la Argentina. Lo que te quiero decir es que este debate necesitaba también a lo mejor la visión económica, un mayor equilibrio, qué sé yo. Sí, pero esto me parece que se va a poder analizar un poco más en profundidad posterior, y ojalá el gobierno convoque algunos esquemas de unidad nacional, a dialogar, a conversar, a tener una mirada más democrática, más amplia, poner un plan económico en la mesa. Me parece que es importante que lo haga, que logre el acuerdo con los acreedores y salgamos del default, que eso es otra tragedia. Y yo creo que sacando los extremos, los que terminan definiendo las elecciones siempre son ese 20-25% que ha votado en su momento a Cristina Fernández, después votó tal vez por hartazgo, por desgaste a Mauricio Macri, o porque creía en ese momento el país que era conveniente. Y me parece que en definitiva, después de la pandemia, lo que sería interesante es que tanto el presidente de la Nación como un referente de la oposición,
que a veces no está tan claro, puedan juntarse y saber cómo salen entre todos, porque ese votante que es el que define las elecciones, a la larga va a querer que eso suceda, porque si no vamos a seguir siempre en esta cuestión de, Sí, es lo bueno, mismo de el me que espiaste, gobierna, no me espiaste. A ver, Marcelo, el Sí. que gobierna tiene responsabilidades mayores. Tiene el deber de la convocatoria, yo participé del proceso de crisis en el 2001. La crisis del 2001 era una crisis dramática en el terreno financiero, acordate, la gente planteaba que se vayan todos. Sí. Bueno, hubo una salida que fue con Duhalde, que hizo algo inteligente, hubo una convocatoria a Alfonsín, a la oposición, hubo un trabajo en el Congreso, hubo una mirada casi de gobierno parlamentario. Yo creo que hay experiencias interesantes que se pueden volver a repetir. Yo no veo hasta ahora eso, pero bueno, esperemos que, a ver, desde tu buena intención, esperemos que eso pueda ocurrir. Se pueden fijar políticas de Estado para salir de una crisis. Lo que también hay que parar es el nivel de confrontación en otros terrenos, en la judicialización, que es un cáncer también que carcome todo. Es que es como que se repite un poco la misma virulencia, ¿no? De esos primeros años de gobierno de Mauricio Macri, ahora los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, esperemos que en definitiva eso pueda, para quien comunicamos, creo que tanto usted como yo, el argentino que quiere que las cosas salgan de la mejor manera después de este flagelo que usted estaba comentando, y en algún momento vamos a tener que movilizar la economía, y en ese momento se van a necesitar tanto oficialismo como oposición, porque a la larga los oficialismos de hoy van a ser las oposiciones del mañana. Sí, Entonces, es probable que sea así en la medida que haya un sistema democrático y no hegemónico y en donde las libertades se mantengan. Es muy importante garantizar y defender todo eso. Evitar, digamos, procesos complejos, digamos, de afectación de libertades. Tenemos que hacer todo lo posible para Acá que eso suceda. Hay algunas cosas que son increíbles. Revival de cosas que son estúpidas casi. Aparecieron dos dirigentes del ERP haciendo una conferencia de prensa, reivindicando el accionar de la agrupación Rosa Jiménez en el Monte de Tucumán, qué sé yo, atrasan 50 años. A ver, me parece que hay miradas, que estas miradas culturales de la izquierda que creen que la revolución cubana es extraordinaria, esta visión de que el capitalismo es malo en Argentina, toda esa pavada está todavía no resuelta en la Argentina. El debate político no está resuelto. La intervención de la Iglesia en términos, digamos, de la construcción de ideas negativas para el país, como el pobrismo, que ser pobre es bueno, que el Estado tiene que dar todo, que hay que hacer un salario universal y que nadie labura en la Argentina, está todo bárbaro. Pero no tenés destino con ese modelo, no tenés destino. Le voy a hacer una no pregunta. digo toda la Iglesia, yo creo que hay una visión vaticanista respecto a esta idea. Sí. Yo soy ateo. ¿Usted es ateo, Miguel Ángel? No, yo tengo un problema, a veces dudo de la existencia de Dios. He sido católico, soy católico, tomé la comunión, me casé por iglesia, hice todo. Porque no es la primera vez que lo escucho con situaciones de la iglesia, por eso le hago la pregunta. No, estoy hablando de que las cuestiones del Estado, mira, este es un viejo debate del concepto de Estado, ya lo había dado Julio Roca en el 80, las cuestiones de cuando separó, digamos, el registro civil de la iglesia. A ver, las cuestiones del Estado son del Estado, las políticas de Estado las resuelve el Estado y tiene que tener una mirada laica. Las cuestiones que tienen que ver con el espíritu, con la religión, que son de dogma, bueno, perfecto. Cuando la Iglesia habla en el contenido pastoral, en un mensaje abarcativo, es irrefutable. Ahora, cuando se mete en temas puntuales, se mete en los temas que no le corresponde, bueno, ahí es donde hay problemas. Y esto ya ha pasado en la Argentina, ya ha ocurrido en la Argentina. Yo creo en una iglesia que proyecte una mirada pastoral, no una mirada de politización. La iglesia en la última campaña electoral en octubre habló de que había hambre famélica africana en la Argentina, Marcelo. Hambre famélica, y declararon el hambre los curas del Episcopal. Muchos de ellos vinculados fuertemente con la fórmula del Frente con Todos. ¿Y por qué creen que, en definitiva, el votante que no los apoyó a ustedes sienten como una lejanía del concepto de desigualdad que vive el planeta? Pero eso es una mirada más
de fondo, más filosófica. A ver, yo lo que digo... Porque hay una idea, de votante que dice que Juntos por el Cambio tiene como una mirada de la desigualdad. Y los del Frente de Todos tienen una mirada igualitaria, de todo el mundo igual. Y tal vez ese fue uno de los motivos del triunfo del presidente Alberto Fernández. Estoy pensando, puede haber sido un motivo... Mira, daría para otro programa analizar los motivos y las causales. Precisamente, algunos de esos me referí durante este reportaje. Lo que te digo es que el mundo tiene una construcción capitalista, que esta pandemia no va a modificar eso, que al contrario, va a acentuar incluso algunos caminos, en orden a que si vos estás en el mundo tenés que propender a producir, a trabajar, a generar desarrollo. Y la Argentina tiene potencial. Yo no tengo una mirada oscura sobre la Argentina. Yo no creo que la Argentina sea el mundo de los pobres. Argentina tiene agroindustria, tiene para exportar, tiene minería, tiene petróleo. Argentina tiene tecnología, tiene talento argentino, tiene software, tiene un montón de capacidades y tiene un sistema universitario público que realmente lo diferencia de cualquier otro país latinoamericano. Por lo tanto, hay potencialidades que tenemos que poner en marcha, pero que están ligadas a volver a recuperar la cultura productiva, la cultura del trabajo, no la de repartamos alimentos, hagámoslo, yo no digo que no lo hagamos, tengamos sensibilidad para los que no tienen, pero por un tiempo. Después tenés que poner en marcha un modelo productivo, porque de lo contrario la Argentina no es viable, 60% de pobres, no hay viabilidad para el país, no tiene viabilidad para el país, y al contrario puede ser un modelo de consolidación política, porque el que maneja el Estado, maneja los planes, maneja la plata, pero bueno, creo que estamos... Miguel Ángel, le mando un saludo. ¿Macri va a hablar en estos días? No tengo idea, tenés que preguntarle a él, creo que no. Muchísimas gracias. Creo que mantuvo una conferencia, creo que puede surgir algunas definiciones de esa conferencia que hizo con Vargas Llosa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estos minutos, Marcelo. Y buen fin de semana. Chau, chau. Chau, viejo. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio y ex senador nacional por la provincia de Río Negro, el ex senador Miguel Ángel Pichetto. Hablamos largo y tendido con Miguel Ángel.